Saludos. El día de hoy vamos a hablar de un tema demasiado fuerte que se llama las fortalezas espirituales de tinieblas en la mente. ¿Sí? Bueno, como ustedes muchas veces sabrán, la palabra fortaleza es algo bueno, por ejemplo, en cosas como el análisis FODA, las fortalezas, las debilidades. Pero en otro contexto, las fortalezas también están en la Biblia como cosas negativas que se levantan contra el desarrollo espiritual de la vida cristiana. Hay fortalezas de maldad que básicamente debemos destruir. ¿Y dónde están estas fortalezas de maldad? En la mente. Fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Estas son las fortalezas espirituales de tinieblas en la mente. Vamos a hablar de estas fortalezas hoy. Una fortaleza espiritual de tinieblas es un concepto o un argumento que está en tu mente, alterando tu percepción de la realidad, sin que tú te des cuenta. Son básicamente asociaciones equivocadas, conceptos equivocados de la vida, son procesos de obstinación y necedad que oscurecen tu alma. No son demonios. Ojo, los demonios existen, pero estas fortalezas espirituales de maldad no son demonios, son conceptos, ideas. Así que como no son demonios, no los puedes echar fuera, no los puedes reprender. Son modelos de pensamiento basados en traumas, mentiras y cosas del pasado. Basamos nuestras decisiones en estos conceptos y luego obtenemos resultados negativos. Estas cosas generan ciclos repetitivos de cosas malas que hacemos y no suceden una y otra vez. Entonces vamos a ver qué evidencias hay y qué características tiene una persona si es que esta persona tiene fortalezas espirituales de tinieblas en su mente. Número 1. Fuertes discusiones y peleas. Número 2. No sabes si algo es de Dios o del diablo y tienes que preguntárselo a otras personas. 3. Crees que siempre tienes la razón. 4. Tienes dudas sobre el futuro. Siguiente. Defiendes tu derecho a pecar. Tú crees que pecar es un derecho que tienes y puedes portarte mal, entonces defiendes tu derecho. Estás a la defensiva. Tienes falta de percepción espiritual. Oscurecimiento de la habilidad de saber lo que es bueno o es malo, que es el discernimiento. Oscurecimiento de tu discernimiento. No puedes reconocer si algo es de Dios o del diablo. Tienes falta de disciplina. Eres indisciplinado. Y el favor de Dios no está contigo. No tienes la ayuda de Dios en las cosas que haces. Entonces, cuando tenemos una fortaleza de las tinieblas en nuestra mente, empezamos a juzgar según el alma o según la carne y no según el espíritu. Nos decepcionamos porque las cosas no suceden como queríamos. Y si sucede lo que queremos, asumimos que es porque es la voluntad de Dios y es bueno. Y si no sucede lo que queremos, siempre creemos que es por causa del diablo. Una fortaleza espiritual de tinieblas se convierte en un pensamiento colectivo, es decir, puede ser contagioso a un grupo de personas. El diablo primero genera fortalezas espirituales en la mente antes de atacar a una persona o a un grupo de personas. Dios, por su parte, Él no ayuda a aquellas personas que tengan fortalezas espirituales de tinieblas en su mente. Dios detiene su ayuda, detiene su mano para bendecir y no bendice a estas personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que tienen estos conceptos equivocados, si Dios les ayudaría, estaría justificando y aprobando esos conceptos. Entonces Dios detiene su mano y no te va a ayudar hasta que no deseches esas ideas y esos conceptos. Aquí se responde a una pregunta que muchos cristianos se hacen y dicen, ¿yo qué estoy haciendo de malo?
no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo y Dios no me ayuda. Quizá es verdad, quizá no estás pecando, quizá ya no estás haciendo cosas malas, pero es hora de revisar tus pensamientos. Porque tus malos pensamientos y tus conceptos equivocados de la vida también pueden detener la bendición de Dios. Más evidencias de la presencia de una fortaleza espiritual de tinieblas en la vida de una persona. Frenas o detienes completamente tu proceso de madurez espiritual en Cristo. Se detiene, no progresas. Tienes desorientación espiritual. Tienes miedo a tomar decisiones porque en repetidas ocasiones has tenido resultados negativos. Te sientes incapaz de tomar decisiones y por eso dejas que otras personas tomen decisiones en tu lugar. Y a su vez te enojas y te disgustas y te quejas porque las personas tomaron decisiones que a ti no te gustaban. Esto sucede ya a nivel de la nación y la solución a los problemas de una nación no está en la democracia, ni en los representantes políticos, ni en los líderes religiosos. La solución está en la liberación, destrucción de las fortalezas espirituales de tinieblas en la mente en cada individuo a nivel personal. Más efectos de la evidencia de las fortalezas espirituales de tinieblas en tu mente. Las fortalezas de tinieblas, estas fortalezas destructivas, destruyen relaciones personales, hacen que reacciones de formas que tú no quieres, agrandan el tamaño de una ofensa, hacen que veas mala intención donde no hay mala intención, causan divisiones, abren la puerta a actividad demoníaca. Son el medio ambiente donde los demonios se desarrollan de mejor manera. Caemos en ciclos repetitivos de error, pero no nos damos cuenta. Tenemos mentalidad de víctima. Obedecemos parcialmente a la palabra de Dios, no totalmente. O de plano, desobedecemos la palabra de Dios, torciendo su palabra o torcemos las escrituras para que se acomoden a lo que nosotros queremos hacer. En cuanto a las ofensas, si tienes una fortaleza espiritual de tinieblas en tu mente, vas a sentir que fuiste ofendido. Y si alguien te contradice, si alguien piensa diferente a ti, te sientes ofendido y enojado. El grado de ofensa y enojo revelan la profundidad de la fortaleza espiritual de tinieblas en tu mente. Terrible. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo derribar una fortaleza espiritual de tinieblas en la mente? Bueno, solo Dios puede derribar las fortalezas mentales, pero si tú se lo pides. Entonces debemos pedirle a Dios y debes seguir pidiéndole de manera constante hasta que Él derribe cada una y todas las fortalezas hasta que dejen de existir. Debemos llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia a Jesucristo y quitarles la autoridad en nuestras vidas y sobre todo dejar de obedecerles. Hay dos formas de obedecer a Cristo: obediencia común y la sumisión. Entonces, ¿qué es la obediencia común? Dios derriba una fortaleza cuando obedecemos a la palabra de Dios de forma sumisa. ¿Qué es esto? Obedecer de forma sumisa quiere decir de forma alegre. ¿Sí? Está escrito, por ejemplo, que Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Dar, compartir es un mandamiento. Entonces no basta con que tú des y compartas lo que tú tienes, sino que debes hacerlo de forma alegre. Entonces, en general, cuando tú haces obediencia a Dios, pero de forma alegre, estás siendo sumiso a Dios. Y entonces estás destruyendo una fortaleza espiritual de tinieblas en tu mente. Este conocimiento ha sido escrito por el autor John Paul Jackson, un profeta que se ha dedicado a desarrollar este tipo de material. Y entonces él nos deja con una oración y nos dice de esta manera: pon tu mano en tu frente y ora. De esta manera, ¿no? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo que vive en mí, busca, ponme a prueba y mira si hay algo en mí
que se resiste a tu voluntad y que distorsiona mi percepción y me detiene de obedecerte. Y te pido, Padre, que por el poder del Espíritu Santo me reveles de estas cosas y me des la fuerza y el coraje para enfrentar estos asuntos, a pesar de que me sienta cómodo con estos pensamientos. Me resisto y los derribaré. No les daré lógica en mi mente ni lugar en mi corazón. Quiero tu voluntad perfecta. Tú me diseñaste para vivir en este tiempo y fue tu decisión que yo exista en este mundo. Tengo un propósito que cumplir y no permitiré que estas fortalezas espirituales de tinieblas detengan mi caminar contigo. Cumpliré tu propósito en mi vida. Me someteré a ti y estas fortalezas serán derribadas hoy. Seré fiel en derribar cualquier fortaleza que aparezca hoy o la próxima semana, o mañana, o el futuro. En el nombre de Jesús, amén. Existen dos tipos de cuerpos, el cuerpo individual y el cuerpo colectivo. Si cada uno de nosotros se dedica a derribar estas fortalezas espirituales de tinieblas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de la iglesia, la sociedad entera será liberada. Si cada individuo trabaja por la santificación y la obediencia al Espíritu Santo, en el espíritu, en el alma y el cuerpo, entonces Dios traerá bendición a nivel colectivo de manera inmediata. Esta es la charla Strongholds, que yo la he traducido como Fortalezas Espirituales de Tinieblas en la Mente, del autor John Paul Jackson. Y muchas veces, concluyendo, muchos cristianos confunden la actividad demoníaca con la existencia de estas fortalezas espirituales de tinieblas en la mente. Y lo he visto en muchos casos. Personas que ya han recibido liberación de demonios, ya no tienen estos problemas, sin embargo, siguen teniendo malos pensamientos y siguen teniendo conceptos equivocados. Pues es hora de trabajar estas ideas erróneas. ¿Cómo llegué yo a esta información? Como ustedes ven, una de las evidencias de que existen fortalezas espirituales de tinieblas en la mente es la actividad demoníaca. Si es que en una casa existe este fenómeno típico de las casas embrujadas, ¿no es cierto? Ambiente pesado donde hay fantasmas, donde se mueven los objetos, hay actividad paranormal. Pues mira, tú no sacas nada si echas fuera todos esos demonios, pero la persona que vive en ese lugar, esa persona sigue con conceptos e ideas equivocadas sobre Dios o mentiras en su mente. Entonces, en algunas situaciones yo pude vivir en carne propia, en directo, el fenómeno de casas embrujadas, donde con mis propios ojos pude ver actividad demoníaca, objetos que se movían, sombras que pasaban, ruidos y ese tipo de cosas. Y mientras tú no hayas experimentado esos fenómenos paranormales, pues puedes creer que son mentira, pero cuando tú ya los experimentas en primera persona y con testigos, entonces tú, en mi caso, supe que yo necesitaba algo más fuerte, supe de primera mano que el mundo espiritual existía, entonces cuando yo le pedí a Dios y le pedí sabiduría, este material llegó a mis manos y entendí que la lucha contra espíritus malignos de todo tipo va más allá que simplemente echarlos fuera y decirles que se vayan. También hay que barrer la casa. Entonces yo me dediqué a identificar cuáles son todas esas fortalezas espirituales de tinieblas en mi mente. ¿Sí? Y había cosas que yo estaba haciendo mal. Había cosas de la Biblia que yo estaba desobedeciendo. Y curiosamente, como dice este estudio, cuando yo empecé a atacar fortalezas espirituales de tinieblas en mi mente, también empecé a sanar mi alma, empecé a cobrar fuerza espiritual y a la vez empecé a tener esta autoridad sobrenatural, espiritual, para echar fuera y confrontar cualquier fenómeno paranormal demoníaco que está en contra de Jesucristo, ¿sí? Entonces de esa manera fue como yo pude llegar, o básicamente me enrolé en este concepto y en este material de desarrollando tu espíritu,
y en esta base que es básicamente las fortalezas espirituales de tinieblas en la mente. Espero que te pueda servir y quiero dejarte esto nuevamente en claro, una conclusión. El alma puede tener conceptos e ideas equivocadas, tener ideas que distorsionan la percepción de la realidad, pero si tú obedeces a la palabra de Dios de forma alegre y sumisa, esas ideas van a ser destrozadas, destruidas, y cualquier espíritu maligno que esté molestando tu vida o de la gente alrededor también va a ser expulsado por la luz y por tu obediencia, porque vas a tener autoridad espiritual. Esto fue pues el capítulo de fortalezas espirituales de tinieblas en tu mente. Espero dejarte un link donde puedas ver el texto de este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.